Proverbios, estamos estudiando los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, Proverbios capítulo 21. Y vamos a leer todo el capítulo 21 y vamos a aprender de los proverbios, de los dichos, para aprender sabiduría y doctrina, para entender razones prudentes, para dar sagacidad a los simples. Oirá el sabio y se aumentará el saber. Proverbios capítulo 21 en nuestras Biblias, está como a la mitad de nuestras Biblias, un libro que escribió Salomón en su mayoría. Y vamos a leer de manera alternada. Leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y nos unimos hasta el final. ¿Estamos todos ahí? Bien, Proverbios capítulo 21. La palabra de Dios dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. A ti de ojos, yo tu corazón, pensamientos míos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Abandonar tesoros con lengua mentirosa es alimento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapina de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son transformadas por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva y el secreto calman el furor, y el don el deseo la forma de ella. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se escapa del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el limpio, y por todo recto se le regalará todo. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y de guardas en de ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El vestido mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Todos juntos, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mas Jehová es el que da la victoria. Entonces habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios sigue siendo el rey, tiene el control. Así se titula la predicación esta mañana, la soberanía de Dios. Y entonces, si Jehová es el que da la victoria, el día de hoy tenemos una mujer como presidenta. ¿Quién le dio la victoria? Dios permite que ella llegue a gobernar.
aunque a veces Donald Trump no es muy de nuestro agrado, pero ¿quién permitió que él llegara a gobernar Estados Unidos? Dios. Dios es el que da la victoria. Y eso lo podemos ver a través de los siglos, cuando Dios en el libro de Daniel le hace ver una visión y dice que sale ve una estatua donde la cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y lo demás era como de hierro. Y entonces Dios le dice a Daniel lo que va a pasar en los siguientes miles de años, porque Dios es soberano. Él quita reyes y pone reyes, pone gobernantes y los quita. Y entonces y le dice, ¿sabes qué? Primero va a ser Babilonia y va a ser grande su esplendor de oro. Después van a venir medos y persas. El oro en la cabeza, Babilonia, plata, pecho, medos y persas. Después los griegos, que era el vientre, y los muslos. Después Roma. Pero al final habla de los pies, que va a ser parte de hierro tierra o lodo, ¿no? O barro, esa es la palabra, barro. Pero habla de 10 naciones que todavía están por surgir, de donde saldrá el anticristo. Dios es soberano y tiene control. No es que el día de hoy está gobernando alguien que es malo, es por algo Dios ha permitido, gracias a Dios. Mañana celebramos 204 años de independencia de España y tenemos una nación. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero es gracias a Dios que tenemos libertad para poder expresar lo que pensamos, sentimos y creemos. A la vez lo que acabamos de leer ahorita en Proverbios capítulo 21 nos hace ver que tenemos algunas necesidades. A veces hablamos mal del gobierno. ¿Sí han escuchado personas que hablan mal? Que el gobierno es aquello. O escriben en las redes sociales y dicen una gran cantidad de cosas y a veces llegan a ser hasta obscenos. El problema es que no solamente nos quedamos ahí, no solamente somos injustos a la hora de hablar del gobierno, también a veces hablamos demasiado mal de las personas, y hablamos mal de las personas que amamos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros vecinos, porque los vecinos son familia, hermano. Bueno, ¿sabes qué vas a vivir en tu casa? 40, 50 años, tus vecinos son familia, y tienes que procurar llevarte bien. Yo sé que hay unos difíciles que se duermen a las 3, 4 de la mañana y no te dejan dormir, pero tienes que de alguna manera llevarte bien con los vecinos, que te aprecien y tú apreciarlos a ellos. Otras veces también hablamos mal de la iglesia, de las cosas que se están haciendo en la iglesia. Hay algo que no me agrada. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? ¿Por qué en el evangelio esto? ¿Por qué en la oración esto? ¿Por qué en el canto aquello? Solemos hablar a veces del servicio de los hermanos. Cuando Dios, a veces ha venido algún hermano y me dice, mira hermano, fíjese que he visto la necesidad de ir, he estado yendo a la cárcel y creo que la iglesia debería ir a la cárcel. Pero déjame decirte que tú eres la iglesia y si tú estás yendo es porque Dios está dando ese ministerio. Entonces siéntate la libertad de ir, de qué manera podemos apoyarte. Y a veces hay hermanos que vienen y me dicen ciertas sugerencias, pero ¿a quién está diciendo Dios que lo haga? ¿A mí o a ellos? A ellos, ¿no? Pero dicen, hermano, como que sí, pero te está hablando Dios y que atiendas, porque somos un cuerpo, hermano. Y un cuerpo, somos un organismo vivo. Imagínense que el corazón se queda allá en su casa. ¿Pudiéramos estar aquí pues de pie? No. O que los ojos se quedaron en la casa, podíamos ver, o los oídos se quedaron en la casa. Entonces todos somos un miembro y cuando uno de los miembros falta o está enfermo, se adolece o no viene, pues el cuerpo se siente porque somos miembros los unos de los. Así dice Pablo, ¿verdad? La iglesia es un organismo vivo, no es una institución como el gobierno, no es una asociación civil, no es una asociación de lucro, es un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y es un organismo vivo. También muchas veces hablamos mal de nuestra pareja, ¿no? Algunos tienen ese mal hábito de hablar mal, siempre habla a lo mejor de tu pareja. Yo sé que tiene muchas virtudes y que también tiene defectos, pero no que tu esposa o tu esposo no sean conocidos por sus defectos, que sean conocidos por sus virtudes. Y la principal persona en hablar mal de ella, ¿quién creen que es? ¿El vecino? ¿Quién? La pareja.
La pareja es la que debería hablar lo mejor de la pareja y siempre hablar. No, la pareja es la primera que te evidencia y te deja en mal. Salomón nos demuestra en este capítulo que Dios es soberano y que gracias a Él gobiernan los reyes. Por eso dice Proverbios capítulo 21, versículo 1, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea que la voluntad de los gobernantes, ¿en la mano de quién está? ¿Quién controla a los gobernantes de este mundo, a los reyes? Dios. Dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiera lo inclina. O sea, Dios le dice a Putin allá en Rusia qué debe y qué no debe hacer. Xi Jinping allá en China le dice qué hacer y qué no hacer. Porque el corazón del rey está en la mano de Dios. Dios sigue controlando todo lo que pasa en esta vida. Todo lo que consideramos bueno, pero aún así también todo lo que a veces consideramos malo. Eso de la guerra entre Rusia y Ucrania, eso de Israel y Hamas que la está desapareciendo, y hoy resulta que querían esa ciudad palestina, la quieren para hacer hoteles. Para eso realmente están corriendo a toda la gente para hacer hoteles. Y por otra parte, Israel le convenía, a Estados Unidos lo quiere como negocio, e Israel pues quería alejar a toda esa gente porque todo el tiempo era un conflicto de terrorismo, ¿no? Por eso, ¿por qué invadió? Porque ellos vinieron, acuérdense, hace algunos años que vinieron paracaídas en una fiesta, en la fiesta no me acuerdo, y llegaron, invadieron y mataron y secuestraron a israelitas. Y bueno, no justifico la guerra, pero bueno, a veces también hay consecuencias cuando la inicias. Ahora, ¿qué propone el sermón? Porque Dios es soberano. ¿Dios es soberano? Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Primero, obedeciendo al gobierno, la iglesia y a tu esposo. Vamos a ver cada una de estas. Porque Dios es soberano, tú debes conocer a tus autoridades. ¿Cómo? Obedeciendo al gobierno. Aquí nos acaba de dar como una pequeña introducción Salomón en capítulo 21 de Proverbios, pero también allá Pablo habla en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte. ¿Quién puso las autoridades? Dios, ¿no? ¿Han visto esa balanza donde está la mujer que se supone que no, que es ciega, la justicia es ciega, y que tiene una balanza y que equilibra la justicia, que cada uno va a cosechar lo que sembró? Bueno, Dios es el que ha puesto a las autoridades en nuestro país. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad, no, yo no quiero obedecer, no quiero pagar impuestos, no quiero, quiero manejar como yo quiera en la carretera y no respetar los semáforos y pensar que no hay consecuencias, a lo establecido por Dios, resiste, tú te resistes a Dios. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano, no en vano lleva la espada, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia delante de Dios. Que Dios nos ha mandado a este mundo con dos cosas: con nuestra fe y con una buena conciencia, de saber que no he lastimado a nadie, y si lo he hecho, le he pedido perdón. Pues para esto pagamos impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente al mandato de Dios. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta mismo Jesús decía: dadle al César lo que es y a Dios lo que es de Dios. Entonces debemos honrar a nuestras autoridades. En México hay tres poderes: el ejecutivo, que es la presidenta; el legislativo, que es diputados y senadores, donde hacen las leyes; y el judicial, donde ejecutan las leyes, ¿no? Que acaba de cambiar el 1 de septiembre, hace 14 días, metieron a Hugo Aguilar, que es el nuevo presidente, ¿no? Que estaba Piña y que había estado defendiendo a los ricos y menospreciando a los pobres. Esperemos que Dios le dé sabiduría a uno y estemos orando para que pueda, esos que no pagan impuestos como Salinas Pliego, puedan pagar impuestos, ¿no? Porque todos pagamos impuestos.
Y entonces tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que acaba de presentar su primer informe de gobierno la presidenta, y no estoy queriendo ser político, sino porque se presta el capítulo, ¿verdad? No soy partidista, no estoy diciendo que voten por nadie, simplemente ver lo que se ha estado haciendo. Una reducción de la pobreza, ¿y cómo lo logramos? Pues primero aumentando el salario, cosa que nadie había hecho en el pasado, y eso está bien, ¿no? Cosas que tenemos que bloquear y orar y pedirle a Dios que se sigan haciendo este tipo de cosas buenas. Muchos de ustedes se benefician de algunos programas sociales, ¿verdad? Yo estoy esperando, no sé si hay 50 más, ya voy llegando a los 50. ¿Hay algo así, hermanos? O es hasta los 70. Le voy diciendo a mi esposa, a ver que no será, ¿qué programa social? Todavía le faltan como 25 años, ¿no? Y bueno, pero hay programas que son de bendición, ¿verdad? Que son de ayuda, entonces poder seguir orando que pueda ser así, no ha habido cambio de gobierno y se puede llegar a quitar todo eso. También el hecho de votamos hace algunos meses, no sé, espero que haya salido a votar cuando fue la elección de jueces y magistrados, espero que hayamos tenido esa conciencia. Fuimos con mi hijo, le tocó acá, mi esposa, su servidor, y fuimos a votar, y hoy tenemos nuevos jueces que puedan hacer un cambio a la hora de impartir justicia. Porque es lo que decían los siguientes versículos del capítulo 10. Porque a Dios le agrada que se haga justicia, juicio y equidad. Dios quiere que en el trabajo, en el hogar, en la iglesia seamos justos. Porque Dios es un Dios justo y soberano. Y bueno, y son muchas cosas. No voy a hablar de las muchas cosas que hace, pero ves que la señora ha venido haciendo las cosas bien. Entonces oremos por la presidenta. También hay 3 niveles de poder, ¿no? El federal, el estatal y el municipal. También seguir orando por la presidenta, pero también tenemos un gobernador del estado, que es Samuel García, que también ha venido haciendo cosas buenas, ¿no? Los camiones. Y lo primero que hablamos cuando se trata del gobierno, no, se la pasan robando, sin vergüenzas. No, es lo primero que cuando sale una plática de gobierno, ¿qué es lo que hacemos? Primero es quejarnos. Pero ¿cuándo vamos a orar por ellos? Para que Dios le dé sabiduría y toque su corazón. Porque dice que la mano, el corazón del rey está en la mano de Jehová. A donde Él quiere, lo inclina. Y muchas cosas de las que suceden en nuestra vida, en nuestro país, en nuestro estado, es porque Dios lo permite, porque Dios lo lleva hacia allá. Hasta hace algunos años me acuerdo que habíamos tenido problemas con el agua, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que me tocó bañarme con una cuetita así de ladito, que trae creo como 4 litros y bañarme con un vasito porque no había agua. No sé si le pasó a ustedes, pero a mí me quedé varios meses sin agua y era estarla captando en las noches, en la tarde, ¿verdad? Andabas allá ni dormías por andar captando el agua, ¿verdad? Pero gracias a Dios que se hizo el cuchillo 2, que es la presa, y el día de hoy este año no hemos cortado. ¿A alguien le recordaron agua de este año? Hablando de meses. Bueno, que otro día que a veces hay un problema también en las tuberías, que es normal que a veces te quedes un día sin agua. Pero que se hayan quedado meses como hace 2 o 3 años, no. Entonces, Señor, gracias a Dios, agradecemos a Dios, porque Dios ha inclinado el corazón de los gobernantes para que hagan lo que deben hacer, ¿no? Sí hay muchas cosas que mejorar. La luz, debería haber más luces en las calles, a veces te va el apagón de luz, la seguridad, el drenaje, bueno, hay muchas cosas que mejorar, pero agradezcamos por lo que se ha hecho. También no se han visto más patrullas, que hay más vigilancia de fuerza civil. Bueno, yo sí ando en la calle todo el día y sí puedo ver más camionetas, ¿no? Y que ha reducido a un 50% la delincuencia. Que bueno, son cosas que agradecer a Dios, Señor, gracias. Gracias porque eres tú obrando a través de nuestros gobernantes. Y te pedimos que toques sus corazones para que los lleves a hacer las cosas bien, a ser justos. Y bueno, y algo que tiene muy bonito Monterrey es que hay mucho trabajo, ¿no? Y que el gobierno mucho llama a inversiones y que hay mucho trabajo a diferencia de muchos estados. Entonces sigamos agradeciendo a Dios por nuestro gobernador Samuel García, que Dios le bendiga y sobre todo que le pueda resplandecer la luz de Cristo y pueda entender que en Cristo hay salvación. También ahora Héctor García, que está en el municipio, sí hemos visto que hay más bacheo, ¿verdad? Han estado arreglando los baches, aunque viene la lluvia y se encarga de abrirlas. Han estado mucho adorno. Ya ven que aquí tenemos nuestro adorno del Día de la Patria, y allá en el puente, y sobre Pablo Olivas y el otro. Y entonces hablas de alguien que está conectado de alguna manera con la sociedad y le interesa
Oremos sepamos el nombre, porque a veces lo primero que le preguntas, ¿quién es tu presidente municipal? A la gente y no saben quién ¿no? Es Héctor García, ¿quién es tu gobernador? Y mucho allá en el sur, cuando vienes de Chiapas a la Ciudad de México, lo primero que te preguntan los de línea fronteriza, ¿cómo se llama? Los de aduana, los de migración. Lo primero que te preguntan, ¿quién es el gobernador de tu estado? Y mucha gente, por eso la bajan de los camiones. ¿Quién es tu presidente municipal? Y no es que no sean chiapanecos, son chiapanecos, pero los bajan porque, oye, pero sí, pero pues, son cosas básicas que deberías saber. ¿Quién es tu gobernador? Se supone que votaste, eres un ciudadano y fuiste a votar y sabes quién está en el poder. Es lo primero que te preguntan y entonces cuando se trata con Dios y relacionar a Dios, o sea, ¿por quién pedimos? No solamente se trata de pedir por nosotros, dice que oremos por nuestras autoridades, por todos los reyes, los hombres y los sátrapas que viven en eminencia, para que vivamos justa y piadosamente y sin guerras. Pablo nos dice, nos motiva a eso, que estemos orando constantemente por todos los hombres. Me cuesta hablar bien del gobierno. Recuerda cuando los fariseos y herodianos tentaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué contestó Jesús? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y le dice, mostradme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces dijo, ¿de quién es esta imagen? Y dijeron, de César. Y esta dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es del Dios. Y se maravillaron de su doctrina, porque entonces quiere decir que debemos pagar impuestos, porque a veces estaban los fariseos y herodianos diciendo a Jesús que no hay que pagar impuestos y al pueblo, rebelándose. Y por ahí hay unas iglesias que también andan enseñando que no se deben pagar impuestos. Y hay unos que le hacen caso y al ratito no pagan predial, tenencia y un montón de impuestos. Y a los 5 años, ¿sí sabías que cuando tú no pagas el predial de tu casa después de 5 años el gobierno te puede llegar a embargar la casa? Y a la hora cuando ya le salen pagando la casa, llega un oficio de allá del municipio que dice, señor, usted no ha pagado sus impuestos, que vamos a quitar la casa. Y entonces ya empiezan los problemas. Bueno, simplemente paguemos lo que tenemos que pagar y no nos metamos en problemas ni estemos escuchando consejos no sabios. Ahora, ¿cómo obedezco a mis autoridades? Primero, elegir con sabiduría a los mejores gobernantes. Ya habrá ahí el tiempo en que tengas que elegir, ¿no? Cuando vienen las votaciones, que Dios nos dé sabiduría a cada quien, la persona más generosa de Dios, con la trayectoria que Dios nos dé, porque vamos y votamos. El día de hoy podemos dar gracias a Dios que las votaciones son libres, porque en otro tiempo el pueblo decía una cosa y los que gobernaban se imponían, ¿verdad? O robaban las cajitas, las votaciones, y se ponían ellos. ¿Cuántas veces no robaron sexenios anteriores las votaciones y se impusieron y hicieron lo que quisieron? El día de hoy, ahora no quiere decir que por eso haya sabiduría, que Dios le dé sabiduría al pueblo, porque también pudiéramos equivocarnos y elegir mal. ¿Cómo obedezco a mis autoridades? Orando por los gobernantes. Pablo le dice a Timoteo, exhorto de todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, por todos los que están en eminencia, o sea, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, en paz, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la presidenta sea salva, que el gobernador Samuel García sea salvo. Es probable que no lo sean. Yo creo que no lo son. ¿Por qué? Porque no lo manifiestan. Porque si una persona que fuera creyente estuviera, Señor, damos gracias a Dios por esto que hemos hecho. Un gobernante creyente diría eso. Gracias a Dios por estos logros. No porque nosotros lo hicimos, un partido lo hizo. Es porque Dios nos ha permitido y su mano ha controlado nuestros corazones para hacer lo que es bueno y justo. Y no como otros sexenios que han hecho toda una guerra. ¿Cómo obedezco a mis autoridades? Pagando impuestos, predial, tenencia, IVA, bueno, todos los impuestos, no me voy a meter en detalles. ¿Para qué son los impuestos? Pues para arreglar, ¿no?, la pavimentación, la luz, la seguridad, mejores condiciones de transporte. Una de las cosas que debemos orar, que yo he observado aquí que hay muchas deficiencias en el transporte. No, a veces sales y tardas para ir al trabajo, ¿cuánto tardas a veces para agarrar el camión? O va a ser un mandado, 1 hora,
¿verdad? 2 horas. Y ves las grandes filas y son pocos los camiones. ¿Eso cómo se soluciona? Liberando el autotransporte. En otros estados han liberado el autotransporte y si hay una persona, yo quiero meter un camión, y entonces ya no son solo 10 camiones, ahora son 100 y pasan cada 5 minutos. Entonces oremos, Señor, que el autotransporte en Monterrey. Sabemos que es un negocio para algunos que están en el poder y que se benefician porque ellos ganan miles de pesos diariamente con un camión. Hablando de transporte, más de 15 pesos el transporte y que lo quieren subir a 20. Pero entonces oremos, Señor, por favor, Señor, libera el transporte y cualquier cosa que veamos, cualquier necesidad que hagamos, ¿a quién vamos? No a nuestra autoridad, sino que es a Dios, que es la autoridad que la ha puesto a ellos. Dios puso al presidente, al gobernante y al municipio, entonces podemos ir a Dios y pedirle que liberen el autotransporte en Nuevo León. O incluso hay páginas de internet donde puedes opinar y puedes votar y después de cierta cantidad se hace una petición al gobierno para poder hacerlo ley y poder hacerlo liberar. Aquí tenemos el artículo 24 de la Constitución que nos permite libertad de culto. Hay otros lugares donde no se pueden congregar, ¿no? Le decía yo cuando empezamos dando gracias a Dios en oración que en Canadá tú no puedes empezar un culto en tu casa, tienes que ir a pedir permiso al gobierno. Y entonces si no hay suficientes personas, no puedes empezar una iglesia bautista. Tendrías que haber una que ya está establecida, una católica, una adventista, una presbiteriana, pero no te permite el culto en tu casa, porque entonces llegan y te llevan a la cárcel. Ya no digamos en Cuba o en Corea o en algunos otros países, igual en Rusia, sé que en Rusia tienes que pedir permiso para poder. Nosotros tenemos la libertad. ¿Qué dice el artículo 24 de la Constitución? La libertad de creer o no creer y de manifestar la religión o creencia de tu elección, siempre que no constituya un delito o una falta sancionada por la ley, es decir, que no andes haciendo tonterías, ¿verdad? No andes queriendo dañar a alguien más ni la propiedad de alguien más. En Estados Unidos y en España, por algunos misioneros que vienen de allá, nos han platicado que no pueden salir casa por casa. Nosotros podemos ir a la casa y compartirle un folleto, un libro, una Biblia y compartirle Cristo te ama, como lo hemos hecho algunas veces. Pero en esos países tú no puedes hacer. Se queja el vecino, te dice: aquí está la hermana Olga, está queriendo, me regaló una Biblia. Llega al cuarto bien y te lleva a la cárcel. Y no sé cuántas veces tienes oportunidad de ir a la cárcel y pagar una multa. Ya después es quedarte un tiempo ya adentro. Y entonces tenemos esa libertad, debemos aprovecharla por amor a Cristo. La primera verdad nos lleva a la segunda. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Obedeciendo al pastor. Dios ha establecido la iglesia y al pastor como autoridad. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es que porque somos rebeldes por naturaleza. La iglesia, para un cristiano, venir a la iglesia no es una opción, es una obligación para un cristiano. Si tú te dices hijo de Dios, no es que hoy quiero ir y el otro domingo no quiero, y me siento con ganas de ir, está lloviendo, está haciendo frío. Para un cristiano, un verdadero cristiano, es una obligación venir a la iglesia. También un privilegio, por supuesto, porque Dios te bendice, pero es una obligación para todo creyente. Las dos principales funciones de un pastor son guiar a la iglesia y alimentar a la iglesia. Y esto lo hace como lo hacía Jesús. ¿Se acuerdan lo que iba haciendo Jesús? Iba enseñando, predicando y sanando. Enseñar las doctrinas verdaderas de la Biblia, de la palabra de Dios. Jesús era muy inteligente y a cada persona lo hacía de una manera diferente. Con la mujer samaritana no llegó y le dijo: pecador, arrepiéntete de los maridos que has tenido. Le dijo: dame de beber, con una necesidad, siempre atendiendo una necesidad. Llega Nicodemo y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le está diciendo. Necesitas nacer de nuevo, entrar al vientre de mi madre y salir. No, lo nacido de carne no tiene nada que ver con la carne, pero lo nacido de espíritu, y eso es por medio de la fe, creyendo en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y él siempre ponía ilustraciones de la vida, de las cosas del buen pastor,
y ponía ilustraciones de diferentes parábolas ilustrando el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol, y se refiere a las personas, la persona buena tiene buenas palabras, buenos pensamientos, buenos consejos, pero una persona mala, ¿qué va a hacer? Van a salir malas palabras, criticando, condenando, quejándose. Entonces aléjate un poquito de esos árboles, porque debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y Jesús iba predicando y ahora nos pide a todos nosotros que prediquemos el Evangelio, ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles todo lo que se ha mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una de las, esos son dos grandes mandamientos, el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti. Cuando tú vas en una carretera, sí se han visto que hay dos vías, ¿no? A veces pintadas de blanca o de amarillo, para que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, es por acá, te va diciendo, te va guiando todo el tiempo. Algunos le llaman fantasmas, guías, y bueno, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. El gran mandamiento para nosotros es uno, y el otro es la gran comisión. Si tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, debemos sujetarnos a esos dos grandes mandamientos. ¿Estás amando a Dios con toda tu mente, tu corazón? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Primero a Dios, ¿cómo? No teniendo ídolos, asistiendo, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, y amando a Dios con el corazón. Y tercero, amando a mi prójimo como a mí mismo. No miento, no le robo, no codicio, no adultero, honro a mi padre y a mi madre, no mato, no hablo. Matar, nosotros hemos visto, no matar no es solamente ir y quitarle la vida a una persona. Matar a una persona es matar su reputación, hablar mal de ella. Eso es matar a una persona. Y entonces está la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, que maduren, que puedan ser discípulos, que puedan salir y compartir su fe. Y dice que Jesús iba sanando toda dolencia del pueblo, es decir, iba supliendo toda necesidad. Había gente enferma, la sanaba; había gente que tenía hambre, alimentó 4,000 y 5,000; había gente que demoniada, había gente que había muerto su hijo y resucitaba. Jesús suplió toda necesidad, y Dios nos ha llamado para ayudar a las personas, primero a los hermanos de la fe y después a familiares, amigos, vecinos y extraños. ¿Qué necesidades tienen? Algunos pudieran ser necesidad de comer, algunos pudieran ser necesidad de compañía, de estar ahí y de platicar y de escucharte y de una amistad. Algunos tal vez de compartir el Evangelio de Cristo, algunos de ayudarlos a conseguir un trabajo. Y bueno, son tantas las necesidades, enfermedades, problemas, pruebas y tentaciones que tiene una persona, que podemos ayudar. Jesús hacía eso, suplía todas las necesidades, sanaba toda dolencia. La principal tarea que todo creyente es el llamado que Jesús nos hace. Dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. ¿Alguna vez has ido a pescar? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? A mí me pasaba que iba con el río y llevaba un anzuelito, le ponía masa, ¿no? Y eran puros peces chiquitos, ¿verdad? Pero ya cuando te ibas a ríos más grandes, y estoy hablando y es cómodo ir allá y te ibas a la sombra y que no estuviera tan hondo. Pero después, cuando te vas al río, te tienes que mojar un poquito más aquí, ¿verdad? Te metes más al río. Mi tío Nico, que le gustaba pescar en el mar, y ese se metía en agua, la acá y le metía el anzuelo. Y entonces, para pescar peces grandes requiere cierta incomodidad. A veces tiene que pegar el sol, a veces tienes que estar todo el día ahí en la barca. Y bueno, y ahí habemos principiantes y hay profesionales. Y bueno, la diferencia era de que el que conoce más a los peces era el que pescaba. Mi tío siempre traía los peces más grandes, pero nosotros andábamos jugando, nadando, y a veces ibas como que a picar un rato, pero nunca salías. No, jugabas, pescabas y no pescabas. Y a veces pasa lo mismo con el cristiano. A veces como que pescamos, como que a veces compartimos el Evangelio, como que pues ya este año ya lo hice, así que piensas que es una opción.
Pudieras decir, me cuesta salir a pescar personas. Recuerda que para algunos pescar es un pasatiempo, ¿verdad? Algunos viene la temporada de agua y de lluvia y salen a pescar y van a lugares más hondos y más profundos donde hay mejores peces. Pero para todo cristiano, el pescar hombres debería ser un estilo de vida. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres y todos los días deberíamos estar buscando la oportunidad de pescar un hombre, una mujer. ¿Y cuál es el anzuelo? Es Cristo. Y Cristo te amó y murió en la cruz por tus pecados. Por tus pecados. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y ese es el anzuelo. El anzuelo es que Cristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y la forma en que lo presentes pudieras variar el método. A través de esta clase pudieras platicarle a alguien, a través de la clase del miércoles, a través de lo que estás leyendo en tus devocionales diarios. Espero que estés leyendo algo, a través de un folleto, a través de una Biblia, como quiera que sea. El método puede variar, pero el mensaje es el mismo, que es solamente en Cristo, solamente hay salvación en Él, nadie más. ¿Cómo pescar personas? Primero tenemos que saber qué clase de personas queremos pescar. El miércoles le presenté a la iglesia una forma de cómo es, de cómo deberíamos, digamos, como iglesia. Dios nos dijo ir por todo el mundo, pero si llegásemos a crecer, de la iglesia que venimos de Chiapas, se tienen 20 misioneros en 20 países. En el mundo hay 205 países, la iglesia tiene como 40 años. Entonces, va a ser algo difícil que podamos tener un misionero en cada país. Y en cada país no va a estar en todos los estados. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Qué clase de peces debemos pescar? Lo que esté a 3 kilómetros alrededor. 3 colonias para allá, 3 para allá, rancho, tierra, Corzán. Colinas del Rey, no me acuerdo cómo se llama, Monterrey, Colinas del Rey, y no me acuerdo la que sigue. Y hacia abajo. Eso es delimitar lo que a quién vamos a alcanzar, el tipo de persona. La mayoría, como es una colonia ya tiene algunos años, la mayoría de las personas van a ser personas de tercera edad, con un trasfondo católico, muchos de ellos, con una pensión, algunos viudos o viudas, y entonces tenemos que prepararnos para poder consumar esos corazones y llevarles, y tal vez el mensaje sea que si estás listo para enfrentar la muerte, porque ya a esa edad, ¿qué es lo primero que te preguntas? Si estás listo para enfrentar al paseador. Y es diferente cuando le presentas el evangelio a un niño, porque le vas a presentar, o un joven, hablarle tal vez de la vida, ¿verdad? Las elecciones, con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, dónde vas a vivir, quiénes son tus amigos, y hablar de las cosas que le interesen. Entonces, prepararte de cómo presentar el evangelio a este tipo de personas. Su cultura, la cultura regia, buena para la carne asada, la discada, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta, qué no le gusta? Apasionado por el fútbol, tiene algunos temores, algunas inseguridades, el trabajo, la familia, y entre más conozcamos a la persona, con mayor facilidad vamos a presentar con qué luchan diariamente, y entonces podemos acercarnos y ser de consuelo y de ayuda. Y entonces, dicen los grandes pescadores, entonces dice, voy a pescar donde los peces están picando, ¿verdad? Digo, no voy a ir a donde me gusta, ¿no? Donde están picando, donde están, igual donde Dios nos está dando dirección, donde las personas están siendo llamadas por el Señor, vamos a seguir trabajando de esa manera. Y pensar como piensa el pez. Los peces piensan en una carnada grande, ¿verdad? A veces una carnada viva. ¿Cómo piensan las personas? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cuáles son sus preferencias, sus necesidades, sus hobbies, sus diversiones? Y entonces establecer diferentes ministerios, ya sea de niños, jóvenes, mujeres, y seguir adelante. Ser cristiano es algo más que creer, también se debe permanecer. Jesús que decía, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho. No solamente es creer, es permanecer. Por eso Dios ha dado la iglesia, y para permanecer. Algunos permanecerán fieles, otros en la primer problema que haya en la iglesia van a salir corriendo. Jesús dijo,
permanece en mí y yo en él, se lleva mucho fruto. Ya lo había dicho. ¿Qué pasa si separas la fruta de un árbol? Se muere, ¿verdad? ¿Qué pasa si quitas una rama de un árbol? Empieza a morirse. Y por eso Dios, como una fogata, permite que estemos unidos y estemos animándonos. Lo mismo sucede con el cristiano. Si se separa de la vid, del árbol, empieza a morir lentamente y pierde el propósito para el cual fue creado. Ahora, hablando de la iglesia, el 50% de las personas que se quedan en la iglesia es debido a lo que el pastor enseña, según algunas estadísticas. Pero el otro 50% por la cual se queda la gente es por los hermanos de la iglesia, que logran hacer sentir a la persona con una amistad sincera, con un sincero interés en la persona. Las personas se quedan, ¿por qué te quedaste? Porque hice amistad con Fabio, porque hice amistad con Blanca, porque hice amistad con Lucha, por la amistad también. ¿Por qué se queda? Primero por el Evangelio de Cristo, por supuesto, Dios toca el corazón, pero también tú sabes que a la larga van a venir problemas en la iglesia y vamos a empezar a buscar defectos para salir corriendo, pero algo que va a afianzar a las personas va a ser nuestra amistad. Y cada vez que venga alguien, procuremos hacerle sentir como en casa, como parte de la familia, de la iglesia de Dios. Por lo tanto, es importante que cada hermano en la iglesia madure en la fe y ponga la vista en Cristo antes que en sí mismo. Esto habla de cristianos maduros, que dejaron de ser niños y se hicieron hombres y mujeres. Por lo tanto, un cristiano maduro puede aplicar la madurez cristiana, que es a través del ABC, que siempre les he dicho, ABC: adoración a Dios, Biblia y compartir a Cristo. ¿Qué demanda de ti diariamente Dios? Adorarlo. Oración, lectura de su palabra, estudiar, memorizar, meditar. Adorarle a Dios en la iglesia, cuando hay cultos, y compartir a Cristo. Eso refleja el mantenernos ocupados de una manera maduras. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ya ser maestros, debiendo ya haber madurados muchos de nosotros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, necesitas orar, necesitas estudiar tu Biblia y necesitas compartir a Cristo. Y después algunos ya pasaron 20, 30, 50 años y todavía no hacen lo básico: adorar a Dios, vivir conforme a la palabra de Dios y compartir, porque no se trata de quedarnos con todo lo que el alimento que tenemos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es como el niño. Vas y a un bebé, tiene 1 año, le das pura lechita, no le vas a dar 1 kilo de ¿verdad? No le sirve. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y entonces, el que tú puedas leer y estudiar tu Biblia y conocer las profundidades, orar, leer tu Biblia y de poder compartir, el tener la madurez para traer a otros a Cristo, habla de una madurez y dejas de ser niños y te conviertes en hombre. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos seamos como Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a comportarnos como Cristo y ver la vida como la ve Cristo. A nosotros nos preocupan las enfermedades, a Cristo no. A nosotros nos preocupa el trabajo, el dinero, los problemas familiares en el hogar, pero a Cristo le molestaban, le preocupaban esas cosas. Él se ocupaba. Ese es el problema, que nosotros nos preocupamos y nos afligimos, pero Él se ocupaba sirviendo. Y muchos de los problemas que tenemos es porque vemos hacia adentro, debiendo ver hacia Dios, qué es lo que quiere, mira alrededor y ve todas las necesidades y busca suplir la medida en que Dios te da. Por eso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Tú sabes que tienes que compartir a Cristo y no lo haces. ¿Estás pecando? Sí, por supuesto que estás pecando. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ves a tu vecino o a tu vecina sufriendo y tú tienes consuelo en la palabra de Dios y no lo haces por temor, por cansancio, por qué dirán, porque estoy más ocupado, porque yo entiendo que nos levantamos y el trabajo y el hogar y dices, ya voy a orar, nada más que termine yo de hacer esto,
termino de hacer el desayuno y voy a orar en la Biblia. Y pasó todo el día y no oraste, porque por si todo el día hay cosas que hacer. Pero entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Estamos pecando al ser ingratos con Cristo. ¿Qué cosas esperan de mí como un cristiano maduro en la iglesia? Primero, adoración. Que yo adore a Dios. Adoración, compañerismo, ministerio, evangelismo y discipulado. Esas 5 cosas espera Dios de mí. Adoración, que madures en la adoración. Cuando venimos aquí, que disfrutes de cantarle a Dios todo lo que estábamos cantando. Es para Dios, no es para ti, no es para que tú te sientas bien. Es una forma de agradecer a Dios. No venimos a la iglesia a sentirnos bien. Aquí me siento bien, porque vengo a adorarte, Señor, bendito seas. Y adorarle también, tener la madurez de adorar en tu casa, cantando, orando, leyendo tu Biblia. Es una forma de devoción diaria a Dios. ¿Por qué muchos cristianos todo el tiempo viven en derrota? Porque no hay una devoción en su vida, no hay adoración a Dios y siguen adorándose a sí mismos y siguen viviendo en la carne. Se espera a Dios un compañerismo. ¿Por qué al final del culto nos quedamos a desayunar? ¿Porque no tenemos desayuno en la casa? Sí tenemos comida en la casa, gracias a Dios. ¿Por qué no podemos ir a echarnos unos taquitos de vapor? Sí, creo que sí, la mayoría pudiera ir a pagar unos 35 pesos por unos que se pasó por el resto. Pero lo hacemos porque Dios nos pide compañerismo. 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos. Hay comunión, hay armonía, hay comunicación. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay una comunión. Dios dice que hay 57 deberes entre cristianos. Amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, porque nos vamos a ofender. Tolerándonos, porque también hay hermanos que hay que tolerar. Guiándonos, exhortándonos, amándonos, proveyéndonos. Y entonces son 57 deberes, pero uno de ellos es teniendo comunión. Si tú andas en luz, si tú andas haciendo las cosas bien, tienes comunión con los hermanos. Tienes una buena relación con los hermanos. Si tú no andas en luz, si tú andas en la oscuridad, tú no tienes buena relación con los hermanos. Tú te andas peleando con los hermanos y andas buscando defectos, hermano. Somos pecadores. Yo tengo un montón de defectos. Y ustedes son pecadores y tienen defectos. Si nos ponemos a ver los defectos, allá veo a mi hermano, no vino el miércoles. Mi hermana no vino el sábado a ayudar. Mi hermana vino tarde. Mi hermano, o sea, no, ya no nos congregamos. Si nos empezamos a señalar todo lo malo. Y entonces dice, teniendo comunión. Y eso habla de una relación, de una amistad, de una camaradería, de un compañerismo, que yo sé cómo estás, que estás padeciendo, que viudaste, que tienes problemas de salud, que tienes problemas económicos, que tienes problemas con los hijos, que tienes problemas, porque conozco tu vida, porque platicamos. Por eso es la comunión. No tenemos esa comunión nada más porque no tenemos nada que hacer. Una de las cosas que Dios pide es unidad. Una de las cosas que Dios pide es unidad. Y aún en la cocina, a veces han habido ciertos detalles ahí que me hacen pensar y orar si tal vez debiéramos seguir teniendo el ministerio de la cocina, porque buscamos unidad. Pero si me está dando división, tal vez tengamos que cancelar los desayunos y tal vez salir a compartir el Evangelio, algo que va a producir unidad, como dice Efesios. La iglesia de Efesios, en el capítulo 1, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso que está unida por el Evangelio. Y tal vez entonces, en lugar de desayuno, salgamos a tocar puertas los domingos después del culto. Y tal vez lo pruebe un año y vea si sea más conveniente eso, que Dios me dé sabiduría para poder hacer eso. Otra cosa que Dios espera a ti como un cristiano maduro es que seas un discípulo. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Nieguese a sí mismo, ya no se trata de ti. Busca hacer la voluntad de Dios. Tome su cruz cada día ahí. Sí, seguir a Cristo no nada más es hacer mi voluntad, es hacer su voluntad. Y qué difícil, porque somos egoístas. O sea, yo quiero trabajar, quiero tener mi casa bonita, quiero tener mi carro, mi familia. ¿Y Cristo qué? Pues Dios te mandó a hacer muchas cosas, aparte de tu hogar. Te mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué estás haciendo? No, pues ya una vez que yo lo haga, no. Dice que es niéguese a sí mismo. El discipulado, primero como alumno, estoy aprendiendo, pero para después poder compartir con otros el Evangelio, para que después yo pueda hacer de bendición a otros. No es quedarme todo el conocimiento, porque entonces vanidad y se vuelve soberbio.
Ministerio, para después del discipulado te vuelvas maestro, para que tú después tengas un ministerio. Tengo deseos de ir a los hospitales, bueno, adelante, ¿por qué te apoyamos? Tengo deseos de ir a un centro de rehabilitación a apoyar a los drogadictos y alcohólicos, adelante, pero no esperes, porque lo primero que piensa es que el pastor vaya. No, hermano, yo ya tengo bastante cosas que hacer, créame, y a veces no me da tiempo. Ayer, a pesar de que estuve toda la semana preparando el sermón, apenas ayer lo terminé a las 8 y le dedico unas 8 horas diarias, gracias a Dios que tengo el tiempo, y aún así lleva tiempo armar estos sermones, la escuela dominical y muchas cosas, y tiempo que se dedica a la iglesia en visitación. Y entonces así como para que yo tenga todos los ministerios, no, Dios está pidiendo tal vez hacer aquí un ministerio, tal vez hacer otro ministerio, y entonces adelante, porque nadie te debe prohibir compartir a Cristo. Nadie puede ser libre de ir a donde están los huérfanos, donde están los ancianos, siéntate en la libertad, hay suficiente material, hay Biblias, y de qué manera te apoyamos. Por supuesto, nadie tiene que decirte que no, y abrir diferentes ministerios. Está el ministerio de niños que queremos abrir ahorita para que los niños tengan clases, pero necesitamos una puerta allá en la escalera, necesitamos puertas, y entonces los hermanos están terminando, gracias a María Agustín, con los baños, y también recursos. A veces hemos tenido apenas para comprar las cosas de la puerta, falta el baño, el segundo baño, pero todo eso lleva tiempos. Y si hay alguien que está interesado en dar clases a los niños, nada más díganme. Lo primero que tenemos que hacer para abrir un ministerio es que haya una persona que se haga cargo. Y entonces, en cuanto tengamos la persona, ya le vamos para adelante. También la infraestructura, porque se nos va a caer un niño de las escaleras, también es un problema. Tener todas esas visiones, ya después de 30 años de trabajar con los niños, cuando se te cae un niño de las escaleras y se abre la cabeza, es un problema. Entonces, prevés, como dice, antes de ahogado el niño, después de ahogado el niño, tapado el pozo, ¿no? Son cosas que vamos preveyendo, por eso es que no lo hemos hecho. Por experiencias, cuando se cae un niño de la resbaladilla y se rompe la cabeza y casi te demanda, y cosas así que hemos vivido, que ya vas aprendiendo primero a hacer las cosas bien para evitar ciertos problemas. Y está el evangelismo, dijimos cosas que debe hacer un cristiano maduro: adorar, tener compañerismo, discipulado, ministerio y el evangelismo, que es para todos, sí, por todo el mundo, y predicar el evangelio. Viene a Goetz, un escritor muy prominente, para los que han leído el hombre espiritual, muchos otros libros de él. Dice: el estudio de la Biblia en sí mismo no producirá madurez. A veces pensamos que voy a leer mi Biblia y ya soy maduro. No. Hay quienes tienen años y siguen siendo inmaduros en la fe. De hecho, producirá carnalidad, soberbia, orgullo. Sé toda la Biblia de memoria, capítulos, versículos, libros. Pero no aplica y no pone en práctica lo aprendido. Eso es madurez. Cuando tú pones en práctica lo que aprendiste, eso es madurez. Cuando tú puedes leer, estudiar, y he leído miles de libros, pero como que no lo veo, pues es poner en práctica. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Quiero ver en tu vida que echas a andar estas 5 cosas: adorar, tener compañerismo, discipulado, ministerios, y eres evangelista. Madurar significa comprometerte con la obra de Cristo y comprometerte con la obra que Él nos ha dado, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Significa 3 cosas: dedicar tiempo, dinero y amistades. Principalmente Dios va a demandar 3 cosas de ti: tu tiempo. Dios quiere tu tiempo. El amor significa tiempo. ¿Qué tanto le dedicas de tiempo a Dios? En oración, en lectura, en congregarte con los hermanos, en compartir el evangelio. 2, dinero. Por supuesto, todo eso tiene un costo, y Dios va a pedir tu dinero y mayordomía para que puedas invertir y ayudar a las personas que tienen necesidad. Y no solamente, cuando dice Santiago, que viene un hermano y te dice que tiene necesidad, ¿y qué le dices? Hijos saciados, abrigados, que Dios los bendiga mañana. Y tienes por qué darle, y tienes que apoyarle, y no lo haces. Tu fe sin obras está muerta, y tu fe es vana. Dios espera obras en ti, no para salvación, para manifestar y demostrar que eres creyente. Y es como un lago estancado, que viene todo el agua, estás recibiendo, ¿no? Pero se estanca aquí. ¿Qué le pasa a toda esa agua? Se pudre. Pero Dios quiere que todo el conocimiento y todas las bendiciones que Dios te da es para que puedas darle a las personas. En una ocasión, un hermano se me acercó
me preguntó si las pruebas que él estaba viviendo eran por causa de su pecado, o por qué. A veces hay hermanos nuevos que vienen y dicen, hermano, estoy viviendo esta situación. Y ya me platicó y no vi pecado en lo que estaba viviendo. Y le contesté con el libro de Santiago, la prueba de nuestra fe produce. Y muchas veces Dios va a probar. Muchas veces de los problemas que tienes en tu vida no es porque estés pecando. A veces sí son por consecuencia del pecado, como en el caso de David, que adulteró y mató y después él pagó cuatro de sus hijos, 4 veces lo robado. A veces no es por causa de pecado, a veces porque Dios está probando. La prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa, para que seáis maduros. Muchas pruebas que a veces tienes con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con los hermanos en la iglesia, es para probar tu fe, para ver si andas en la fe, para ver si tu fe es de veritas, o es de mentis, pues, que es por conveniencia o es una falsa fe. En una ocasión igual platiqué con un maestro que tuve en Chiapas. Una de sus hijas tenía problemas con la ira y le regaló un libro de principios básicos para la vida que explicaba cómo conquistar la ira. Entonces también madurar es ayudar a otras personas, a madurar a los que te rodean, a tu pareja, a tus hijos, a las personas que están alrededor. ¿Qué hace un cristiano maduro? Identifica sus pecados y tiene el conocimiento para trabajar con ellos, como vimos en el libro de autoconfrontación. Tal vez mi pecado sea la depresión, me deprimo mucho y pienso demasiado en el pasado. ¿Qué dice? Entonces uso la Biblia para poder luchar con esos pensamientos que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo el blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor. Hay mucho que hacer en la iglesia, hay mucha gente que amar, hay gente que compartir el evangelio, muchas cosas que hacer, y entonces no te da tiempo de reprimirte. Y estoy pensando en el futuro y estoy ansioso, y de tener trabajo, y de tener salud, mi mujer o mi marido se va a morir, y estás ansioso por el futuro. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, cansados y cargados, que yo os haré descansar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. Pero a veces no le hacemos caso a Dios, y eso es madurar, resolver mis problemas con la palabra de Dios. ¿No? Podría tener un problema con la adicción, no se embriaguéis con vino, en el cual hay solución, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces, si tengo un problema con las adicciones, voy a la palabra y me lleno de la palabra. Algún tiempo, cuando íbamos con mi esposa a los centros de rehabilitación, les decía, leer, les regalamos Biblia, leer la Biblia. Y en la medida que se llenen de la Biblia, van a sacar lo que esté. Y muchos leían la Biblia y empezaron a ver un cambio en ellos, porque se llenaban de la palabra de Dios. Y lo que antes para ellos era imposible, para Dios nada es imposible. Entonces la palabra de Dios te va a ayudar. Si te llenas de su palabra, poco a poco vas a ir. Algunos casos son milagrosos, completamente dejan de consumir. Otros es un proceso, se avienta una que otra porrazo por ahí, otra vez una que otra recaída, así le llaman en el grupo. Pero la palabra de Dios, si te llenas de ella, va a quitar todo lo que está mal en la cabeza y el corazón, y te va a ir llenando y te va a dar dirección. Ser maduro significa conocerle más, saber elegir entre lo bueno y lo malo, formar carácter, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El autor de Hebreos lo explica de la siguiente manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, la doctrina sólida, los ministerios fuertes de la iglesia es para los que han alcanzado madurez, no es para los nuevos, no es para los pollos, no es para los niños. Es para los hombres, para las mujeres, para los que el alimento, ahorita digamos, los elotitos que vamos a comer ahorita, es para los que tienen dientes, ¿verdad? Es lo mismo, lo espiritual es para, bueno, para algunos dicen que es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso, por estar usando, tienen los sentidos ejercitados en el decimiento entre los bien y el mal. Y el conocimiento de Dios, les digo, si era más puro conocimiento es vanidad. Pero si lo ejerzo para tomar decisiones entre lo bueno y malo, y después lo hago, lo que Dios me está pidiendo en su palabra, lo hago, eso es madurez, poner en práctica la palabra de Dios. Napoleón decía, señalando un mapa una vez, imagínense, el conquistador Napoleón decía, señalando un mapa y señalando a China, dijo, aquí yace un gigante dormido,
que cuando despierten, ya Napoleón, imagínense cuántos siglos tiene Napoleón. Ahorita despertó China. Ya Napoleón hace varios siglos lo había dicho. Aquí hace un gigante que va a dominar el mundo. Y lo está haciendo. Es lo mismo con el creyente. Todo creyente es un gigante dormido. ¿Por qué? Porque el poder radica en sus propias fuerzas o en el poder de Dios. ¿No? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. y entonces cuando hablamos a las personas del Evangelio, de la palabra de Dios, es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Y tiene poder para salvar a cualquier persona? ¿O a algunos no? A todos. Pero tenemos ese poder y es tiempo de que despertemos y compartamos el Evangelio y hablamos. Hay muchos tipos de árboles. Hay uno muy peculiar, el árbol de bambú. Allá en Chiapas hay mangos, plátanos y por todos lados. Aquí veo que son poco los frutales, tal vez más en las orilladas. Pero está el árbol de bambú, que es chino, hablando del tema de China, que durante 5 años tú le estás echando agua y poniendo la abono, como los aguacates, que pasan 5 años y no crecen y no dan frutos. Igual. Pero este bambú chino, a los 5 años, hasta los 5 años empieza a crecer. Y crece, por día crece 1 metro. O sea, imagínate, un día, ya después 5 años. Y llega a crecer hasta 30 metros. O sea, en un mes se avienta 30 metros. Es raro ese tipo de árbol, ¿verdad? No es común para nosotros ese tipo de árboles. Pero a veces el cristiano así es. Necesitamos estarle echando agua, regándolo con la palabra de Dios y amando y ser pacientes para que algún día pueda crecer, y esperamos ver ese fruto de cristianos maduros, que no todo el tiempo que estemos recibiendo agua y que algún día podamos crecer y dar fruto y crecer como ese árbol. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si permanecemos en Él, es decir, en la iglesia. Si amamos a Jesús, amamos a la iglesia, ya que Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo sabemos que estamos caminando por el camino de la madurez? Cuando comparto a Cristo y dejo que Él dé los resultados. Yo confío en que cada vez que voy y toco una puerta, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da. Entonces, tengamos fe de que cada vez que compartimos a Cristo, en su momento Dios va a llamar a nuestros familiares, amigos y vecinos. La segunda verdad nos lleva a la tercera, porque Dios es soberano. Tú debes obedecer a tus autoridades como obedeciendo a tu esposo. ¿Qué dice el versículo ahí? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa, espaciosa. Lo dice 3 veces. Que a veces, según este versículo, resulta que el principal enemigo de tu matrimonio eres tú misma. Habla a las mujeres, porque en lugar de ser parte de la solución, eres parte del problema de tu matrimonio. Imagínate lo difícil que es vivir con una persona conflictiva y peleonera. Llegas del trabajo y empiezas a pelear por el dinero, los hijos, la casa, el carro, la escuela, los útiles escolares, uniformes, colegiaturas. ¿Tu ira va a solucionar los problemas? No. Dice Salomón, mejor es vivir en la azotea, a eso se refiere. Mejor es vivirte allá en la azotea, en un rinconcito, no importa que esté lloviendo, haciendo frío, que con quién, con mujer rencillosa, en casa espaciosa y tengas buffet, y tengas calefactor, y tengas que irme, prefiero irme allá a la hamaca, y aunque me esté muriendo el sacudero y el calor, pero ¿por qué a veces muchas personas se separan? Porque la mujer es conflictiva y Dios está hablando aquí a las mujeres. Muchas veces tú eres la causa de todas las discordias de tu hogar. Aquí Salomón habla sobre el estrés y la miseria que una esposa rencillosa puede llegar a causar. En el tiempo de Salomón, las casas a menudo tenían techos planos a los que se accedía a través de unas escaleras. Salomón nos enseña que un hombre preferiría tener frío, estar solo y hambriento y sentirse incómodo que estar dentro de una casa con una esposa que sea agresiva. Aunque en este versículo se está hablando de una mujer que le está causando dolor a un hombre, este principio se le puede aplicar a cualquiera de los cónyuges, se pueden invertir los papeles. También puede tratarse de un hombre conflictivo y rencilloso. La armonía y la amabilidad son ideas para cualquier matrimonio.
pero los temperamentos y los conflictos pueden perturbar cualquier matrimonio. Cuando el cónyuge de uno se queja, discute o insulta constantemente al otro, el otro cónyuge puede llegar a sufrir mucho estrés y ansiedad. ¿Por qué Dios creó a la mujer? ¿Para que fuera qué? Esa es la principal función de toda mujer, ser ayuda. ¿Tú eres ayuda idónea, tu marido? O sea, ¿le ayudas o eres y todo lo contrario? Dios te creó para ser ayuda idónea y no una mujer rencillosa. Ser ayuda de tu esposo significa que todos tus talentos, habilidades, recursos y energías están a su disposición para su bien y para el bien de tus hijos. ¿Le da ella bien y no mal todos los días? Esa es la mujer virtuosa. ¿Le da ella bien y no mal todos los días de su vida? Y hemos visto en el caso de María, en el libro de tu confrontación, ¿no?, que María ya tenía años llegando a la iglesia. Después un día visita a su esposo José, platica con el pastor y ve a María orando, pero si mi mujer no ora. Y ve a María leyendo su Biblia, pero si mi mujer no lee. Y ve a María siendo tan amable y servicial, pero si mi casa no me da ni noche, pues. Y entonces esto, porque a veces somos lumbrera de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Somos conocidos, ¡ay, qué bonita gente, qué bonita persona! ¿Cómo es educado Pablo, cómo es educado? Pero ya en la casa sabemos que somos diferentes. Esto de ser ayuda no siempre es algo fácil. Pudieras decir, mi esposo no es cristiano y no lo conoce, hermano. ¿Cómo puedo ser ayuda de alguien que no obedece a Dios? ¿Qué nos dice Pedro? El apóstol Pedro: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que los maridos que no conocen a Cristo crean a la palabra y sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y muchas esposas no han ganado a sus maridos probablemente por sus conductas. Es lo que está diciendo Pedro. Así que cualquier cosa, echen la culpa a Pedro, no soy yo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y a veces no son respetuosas las mujeres y quieren llevar a los maridos a la iglesia, pero deberían considerar su conducta en el hogar. ¿Cómo ser ayuda idónea y no una mujer rencillosa? 4 formas: ser compañeras leales, cuidando de su casa y cuidando de su hogar. ¿Y qué significa ser compañeras? Amigas, un apoyo, un aliento que escucha, un consuelo, un bálsamo. Comprensivas, tolerantes, amadoras de los demás antes de sí mismas. Que sean leales, íntimamente, por supuesto, hablando bien de la pareja, estimándolo, valorándolo, cuidándolo. De la misma manera que somos leales a la patria y no permitiríamos que alguien viniera. Por eso mexicanos, cerritos de guerra, ¿y dónde va a venir alguien? Y pues vamos a agarrar palos. Pero si alguien puede, tú eres el primero o la primera en hablar mal de tu pareja. No, lealtad es hablar bien siempre de tu pareja y de tus hijos. Y empiezan a hablar mal de los hijos. Todos podemos hacer eso, pero no es correcto. Habla bien de tu pareja. 3, cuidar de tu casa. ¿Cómo deben ser las mujeres según Pablo? Las ancianas asimismo sean cuidadosas en su forma de vestir, no chismosas, que andan de casa en casa, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, a sus hijas, a sus nietas, a las hermanitas, a amar a sus maridos y a sus hijos, que amen a sus maridos. Y si amas a tu marido, lo cuidas, hablas bien de él, ves las mejores virtudes de tus hijos, y cuidas y atiendes a tus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, cuidando del dinero, siendo fieles mayordomas, porque a veces hay mujeres que son buenas para administrar el dinero, pero hay unas que son buenas para gastarlo. Entonces, también de eso está hablando Pablo, el apóstol Pablo, no yo. Y de ahí cuidando bien de sus hijos, con cariño, con dulzura, con paciencia y simpatía. Mientras que el marido se ocupa del trabajo, la mujer se ocupa de la crianza de los hijos. Es tu responsabilidad criarlos, que vayan bien en la escuela, que estén creciendo espiritualmente, sus amistades, lo que ven en la tele. A ella se le dio el privilegio de pasar mucho tiempo con sus hijos. La mujer ejerce una influencia tremenda sobre el carácter de sus hijos. Y después dicen, ¿por qué me salió así? Pues probablemente no le dedicaste el tiempo suficiente a su hijo. Cuando el apóstol Pablo elogia la fe de Timoteo, le dice:
trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre, Eunice. Entonces algo que podemos heredar es la fe, como abuelas a los hijos y a los nietos, que habitó en Timoteo. Por tanto, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quieres que te vaya bien a los hijos? Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Pero qué hacen los hijos? Te escuchan los nietos. Oremos por ellos, porque Satanás quiere robártelos. El mundo se los quiere llevar y echarlos a perder y quitarle la vida y llevárselos al infierno. Al hacer todo esto, la mujer complementa al hombre, siendo ayuda idónea. Entonces vamos a repasar estos 3 puntos. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Primero, obedeciendo al gobierno. Porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Obedeciendo. Tercero, porque Dios es soberano, tú debes obedecer a tus autoridades. ¿Cómo? Obedeciendo a tu esposo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y a terminar. Bien, Padre, te doy gracias por este hermoso mensaje. Tú eres soberano y estás en control de nuestras autoridades. Bendice a nuestras autoridades, a la presidenta Claudia, a Samuel García, a Héctor García, y ayúdanos a estar orando por ellos, para que gobiernen con justicia, juicio y equidad. Señor, dame sabiduría para poder guiar a la iglesia y alimentarla, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos pueda convertirse en cristianos maduros y dejemos de ser inmaduros y podamos caminar y alimentarnos del alimento sólido que ha sido para los cristianos maduros. Y como esposos, como esposas, Señor, ayúdanos a no ser rencillosos, peleoneros, que estemos peleando por cualquier cosa en la casa, en el trabajo, en la iglesia, por la comida, por la ropa, a veces hasta por algo que te da risa. Se pelea uno y está uno en discordia. Ayúdanos, Señor, a ser ayudas idóneas. En Cristo te lo pedimos.